Bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. Nos honra recibir a un venezolano cuya vida es sinónimo de compromiso y servicio a su país. Gustavo Coronel, geólogo de profesión. Ha dedicado su carrera no solo al desarrollo de la industria petrolera, sino también a la lucha incansable por una Venezuela más justa y transparente. Desde sus inicios en Shell, donde trabajó tanto en Venezuela como en Europa e Indonesia, hasta su papel fundamental en la Corporación Venezolana de Petróleo, Gustavo ha dejado una huella profunda. Como miembro de la primera junta directiva de PDVSA, fue testigo y protagonista de uno de los momentos más cruciales de nuestra historia, la nacionalización del petróleo. Su paso por la Universidad de Harvard y su labor en el Banco Interamericano de Desarrollo son reflejo de su capacidad y reconocimiento internacional. Pero Gustavo no se ha limitado a los grandes escenarios. También ha trabajado en el rescate financiero de empresas hoteleras. Fue presidente del puerto de Puerto Cabello, puerto más importante no petrolero de Venezuela, siempre dejando una marca de éxito y transformación. Además de su experiencia en la industria, Gustavo ha sido un guerrero en la lucha contra la corrupción. A través de la fundación de la ONG Pro Calidad de Vida, ha promovido incansablemente la educación ciudadana como pilar del cambio social. Su legado queda plasmado en sus escritos. Con más de 7.100 trabajos en su blog, hoy es uno de los articulistas venezolanos más leídos y ha escrito 8 libros que abordan el tema de cómo sacar a Venezuela adelante. En su más reciente obra, dedicada a la educación ciudadana, Gustavo nos deja un mensaje claro. El futuro está en nuestras manos. Hoy desde los Estados Unidos, donde ha vivido los últimos 21 años, sigue batallando por la democracia venezolana. Nos sentimos profundamente agradecidos de tenerlo aquí para compartir su visión, su historia y su esperanza por una Venezuela mejor. Bienvenido, Gustavo Coronel. Enrique Fernando, caramba, un gran placer de estar aquí contigo hoy escuchar una introducción tan elogiosa y tan generosa de tu parte. De manera que estoy muy complacido de poder conversar contigo sobre tantas cosas sobre nuestro país. Es que no mereces menos, sino porque no solamente me lo han contado, sino que lo he vivido. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos juntos. Me ayudaste a poder gobernar un estado tan difícil como Carabobo y para mí hoy es un día muy especial, podrás entenderlo así, de esa manera. Quisiera que nos contaras, Gustavo, porque has estado en tantos escenarios, tu vida ha recorrido desde Los Teques hasta Indonesia, has pasado por Europa, has vivido en Estados Unidos, has desempeñado una gran cantidad de papeles en tu vida profesional. Cuéntanos, ¿cómo fue ese recorrido? Bueno, mira, ahora acabo de cumplir 91 años, he vivido un largo tiempo, Enrique Fernando, y eso me ha permitido ocupar diferentes escenarios durante mi vida, eh, pero yo creo que la constante de mi vida ha sido la felicidad. Lo digo porque es algo que no acostumbro oír de muchas personas que siempre están pensando en que pudieran haber sido más felices. Bueno, yo puedo decir que difícilmente he podido ser más feliz de lo que he sido durante toda mi vida y creo que la razón fundamental tiene que ver con los inicios en mi niñez y adolescencia en un pueblo como Los Teques, que era un pueblo que yo siempre he llamado un pueblo mágico, donde la gente tenía una gran originalidad, mostraban un gran sentido humano y además, a pesar de vivir en una aldea pequeña de no más de unos 10.000 habitantes durante la década de los 40, donde yo fui niño y
adolescente, tenían una visión muy universal de las cosas. Muchos de los jóvenes que compartieron mi niñez en Los Teques salieron al mundo y se convirtieron algunos en profesores de universidades francesas, otros de directores de hospitales en Alemania, economistas en Italia. Es decir, toda esta gente, a pesar de haber nacido y crecido en una pequeña aldea venezolana, tuvieron desde el principio ese sentido de lo universal. ¿Qué es el Y sentido yo, universal para podértelo entender y para que todos los que nos están escuchando? Qué interesante. sí, es eso de pensar en grande, de pensar en que tú tienes una misión en la vida que trasciende los límites de tu pequeño mundo aldeano. Nosotros, por ejemplo, salíamos a caminar todas las noches en Los Teques, en la Bruma Tequeña, que era una especie de pequeña ciudad suiza, ¿no? En Venezuela, y hablábamos de ópera italiana, hablábamos de Hermann Hesse, el autor del Lobo Estepario, hablábamos de Thomas Mann, el autor de La Montaña Mágica, es decir, hablábamos de los grandes temas filosóficos y literarios de la humanidad. A pesar de que vivíamos en un escenario muy pequeño, teníamos siempre a la vista un escenario global, ¿no? Eso nos hizo mucho bien a todos y yo les he seguido la pista a muchos de mis compañeros de aquella época y todos han seguido una trayectoria similar, ¿no? Se han integrado a lo que llamaríamos la ciudadanía del mundo versus un concepto muy parroquial de la vida. Eso es precisamente el concepto fundamental que quería Y dentro avanzar. de ese mundo global tan interesante, te atrajo mucho el tema de la geología. Te graduaste en la Universidad de Tulsa como geólogo. Cuéntanos de eso. Claro, cuando yo salí del bachillerato del Liceo San José de Los Teques, regentado por aquel maravilloso profesor que fue Isaías Ojeda, un sacerdote salesiano que debe haber educado a media Venezuela, encontré con que el dictador Pérez Jiménez había cerrado la Universidad Central y eso me obligó a salir de Venezuela a estudiar y escogí la geología precisamente porque la geología, eh, más que una ciencia, era también un arte. Es una combinación de ciencia y arte que me fascinó. Como dice un viejo y famoso geólogo, el geólogo solamente puede ver las pequeñas cosas, pero puede pensar en lo grande. Eso era un poquito la réplica de lo que yo había sentido en mi niñez y adolescencia en Los Teques. Ujú. Cuando un geólogo ve un pequeño plegamiento en una roca, cuando ve una pequeña porción de la naturaleza, entonces tiene que imaginarse qué es lo que le ha sucedido a esa pequeña porción de la naturaleza. Pues tiene que recrear lo que ha sucedido hace millones de años solamente con las observaciones de pequeños sectores de la corteza terrestre, ¿no? Y Ujú. ese es un poquito la tarea del geólogo y eso lo hace un geólogo abrir la mente lo más posible, a fin no solamente de ver lo pequeño, sino también tratar de reconstruir lo grande, ¿no? Fíjate Eso es tú qué fascinante. relación tiene eso que estás diciendo con aquello para lo cual pareciera como un legado que tú quisieras dejar en la vida, porque te he visto luchar con mucha fuerza cuando se trata de eh, el que los dineros públicos se administren como debe ser. Es decir, si me llevo el concepto que tú has dado sobre geología y hablas, ve lo grande dentro de lo pequeño,
¿Será eso lo que tú viste en el tema contra la corrupción? Porque tú te has convertido en una especie de símbolo, porque los venezolanos que te conocemos sabemos cómo has luchado contra la corrupción. Ves lo grande dentro de lo pequeño, y la excelencia está en los detalles. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, mira, esa batalla contra la corrupción es un aspecto de un tema un poco más amplio que es el de la educación ciudadana. Yo creo que nosotros en Venezuela hemos tratado por muchos años de construir un edificio con un primer piso petrolero y luego un piso turístico, un piso minero, pero nos hemos olvidado de que ese edificio para mantenerse en pie tiene que tener unas bases muy sólidas. Y las bases sólidas que un edificio social como Venezuela debe tener es la creación de una masa crítica de buenos ciudadanos activos. Es decir, un país tiene que tener suficientes buenos ciudadanos activos para poder seguir moviéndose hacia el progreso. Si el país está solamente compuesto de ciudadanos pasivos, incluyendo buenos ciudadanos, pero pasivos en el sentido de que son buenos porque no hacen nada malo. Eso no es suficiente. Nosotros necesitamos buenos ciudadanos que hagan cosas activamente buenas. Y eso es un poquito el concepto que anima también la batalla contra la corrupción. No es suficiente no ser corrupto, es necesario combatir activamente la corrupción. Eso es un aspecto de mi manera de ver la vida Si, que me ha pe- acompañado. si lo comprendí bien, no es solamente que un país tenga ciudadanos honestos, sino que además sea una sociedad que castiga a aquel que se resbala en cuanto al manejo de los fondos. Por supuesto, debe haber una sanción social muy activa contra la corrupción. Y eso no ha existido en Venezuela, por lo menos en la medida en que es necesario que exista. Esto ha sido el resultado, Enrique Fernando, de un país que ha vivido por muchos años de una riqueza no trabajada, que ha sido el petróleo. Entonces, hemos creado no solamente ese fenómeno de la riqueza no trabajada, sino también el fenómeno de un liderazgo político que estimula esa manera de pensar, que el Estado, por ejemplo, tiene que suministrarle todo al ciudadano, de que tú lees la constitución nuestra, la de 1999, y encontrarás que hay 30 o 40 artículos que hablan de los derechos de los venezolanos, pero apenas unos dos o tres o cuatro artículos que hablan de los deberes de los venezolanos. Entonces, mientras una masa crítica sea de ciudadanos que lo esperan todo sin dar mucho a cambio, el país no va a progresar. Y ese es el problema fundamental, en mi opinión, que tiene Venezuela para echar adelante. La carencia de una masa crítica de buenos ciudadanos activos que comprenden que sus deberes son tan importantes como sus derechos. Interesante. Básicamente, sí, ese es la médula de mi enfoque eh, que me ha llevado a batallar y a luchar en contra de la corrupción, que es una manifestación de esa manera de pensar de mucha de la sociedad venezolana, ¿no? Eh, que tú tienes derecho a todo, pero no tienes mucho, no tienes necesidad de dar mucho a cambio. Las grandes sociedades, como la de los Estados Unidos, decía Alexis de Tocqueville en un libro de hace ya 150 años, esas eran sociedades puritanas, dedicadas al trabajo, que estaban muy volcadas hacia la autosuficiencia individual. Nosotros, por el contrario,
hemos desarrollado una tendencia a depender excesivamente en el Estado benefactor. Y eso nos ha llevado a los líderes nuestros a perpetuar ese mito. No solamente los dictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sino aún los líderes democráticos que han tenido ese pequeño sesgo populista, ¿no? El gran Carlos Andrés, que era excelente en muchos sentidos, tuvo ese rasgo populista. Y así la democracia venezolana, la bipartidista, se fue mediocrizando a través de los años porque perpetuó ese mito de que el Estado podía proveer al ciudadano de todo sin pedir mucho a cambio, ¿no? Sí, ese Gustavo Coronel, que lo dejamos en la Universidad de Tulsa hace un ratico, eh, geólogo, luego estuvo no solamente en Venezuela, en el mundo petrolero, Europa, Indonesia. Eh, ¿Cómo fue esa formación? Porque además estuviste en la Corporación Venezolana de Guayana, entiendo, también estuviste en la Corporación Venezolana de Fomento, primer miembro de la Junta Directiva de PDVSA, vicepresidente de PDVSA. ¿Cómo ese liderazgo se fue formando a tu juicio? Porque es interesantísimo ese desarrollo profesional. Sí, mira, para mí lo fundamental en mi vida ha sido, sí, fue la influencia de mi madre. Bueno, también mi padre, pero en mayor grado mi madre, que era una gran luchadora social, una gran lideresa comunitaria en Los Teques. No hubo casi ninguna iniciativa de mejoramiento de la comunidad de Los Teques por muchos años, donde mi mamá no fuese el motor principal. Por Interesante. ejemplo, ella fundó prácticamente con dos o tres amigas, fundó un instituto llamado Materno Infantil para educar a los hijos de las madres solteras y lo mantuvo casi de nuevo tocando de puerta en puerta, pidiendo ayuda, lo mantuvo por 40 años hasta su muerte. Por cierto, ese es un instituto que todavía está abierto en Los Teques y ha educado a unos 100 niños venezolanos cada año. Qué bien. Entonces yo me he puesto a calcular que si tú lo tienes abierto 50 años, 500, digo, a 100 niños por año, tú tienes tú has formado un núcleo de 5 a 6 mil buenos ciudadanos venezolanos que se casaron y tuvieron sus hijos. Oye, Gustavo, qué interesante. O sea que tu mamá tuvo un impacto no solamente sobre ti, sino que luego con esta pequeña escuela ha formado a una cantidad de niños y ellos ahora son unos nuevos líderes para Venezuela. Qué interesante. ¿Por qué no me hablas un poco más de eso? El efecto multiplicador que tiene una persona. Sí, sí, bueno, ese ejemplo vivo de mi madre me enseñó que tú no debes pensar que tienes que unirte a gran cantidad de personas para transformar la sociedad en la cual estás viviendo. Que cualquier esfuerzo individual, como decía el político estadounidense Andrew Jackson, un solo hombre de decisión y de coraje es mayoría, decía Andrew Jackson, ¿no? Entonces ese es un lema sí, que refleja en bastante grado mi actitud ante la vida. Yo fundé Pro Calidad de Vida y nunca tuve más de unos 15 colaboradores directos, pero hicimos, por ejemplo, talleres anticorrupción para unas 15.000 personas en Venezuela. Y luego nos invitaron a salir a América Latina y fui a Panamá, fui a México, a Ecuador, a Bolivia a a entrenar a entrenadores en esos países
de manera tal que ellos pudieran seguir dando ese curso anticorrupción en sus respectivas, en sus sociedades, ¿no? De manera que esa labor que se va multiplicando, es como el logo de Procalidad de Vida era una colmena, una colmenita de abejas, dando la idea de que esa colmena se va multiplicando, va creciendo y va haciendo un efecto multiplicador muy importante. Qué Y esto lo he interesante. visto, Un pequeño resumen para quienes nos están escuchando. sí, Primero que nada, tú has señalado algo que es fundamental en la vida, que tu vida ha sido de toda entregada a la felicidad y sientes que la has logrado plenamente. Te pregunté cuál es el camino para lograr esa felicidad y señalaste que era muy importante tener una misión en la vida, el propósito. Luego hablaste de un tema que es fundamental, que todos tenemos que asumirlo, y es que, y eso vaya también como un mensaje para las sociedades y los países en general, y es que los deberes de los ciudadanos son más importantes que sus derechos o tan importantes como sus derechos. Porque cuando un sí, país crece en una realidad en la cual solamente los ciudadanos tienen derechos, entonces los ciudadanos no colaboran, no se convierten en agentes activos en la lucha. Es decir, hay que asumir la responsabilidad tanto de uno mismo como también el rol que uno juega en una sociedad. También nos ha hablado de la importancia de lo que significa el efecto multiplicador que puede tener una persona en la sociedad. Y es el que para ser feliz, tú no solamente eres feliz tú hacia adentro, sino que tú internamente tienes que sentir que eres útil para tu entorno, para la sociedad, para el mundo. Y creo que es interesantísimo lo que vienes diciendo porque mucha gente no sabe que hay 4 preguntas que uno debe hacerse. Una es, ¿qué te gusta hacer? La segunda, ¿qué te apasiona? La tercera es, con eso que me apasiona, ¿puedo vivir? Y la cuarta, que es bien importante, quizás la más importante al final del día para la realización personal, como es el si esto que quiero hacer ayuda a mi entorno, a mi sociedad, al mundo. Entonces, quiero entrar ahora, salvo que te falte algo de lo que yo he dicho, un tema que ha sido bien interesante, tú has sido testigo muy especialísimo en el tema, que es un momento en el que Venezuela da un quiebre en el aspecto económico, es la nacionalización del petróleo. Y la nacionalización del petróleo, me imagino que tiene muchos aspectos positivos, pero también tuvo un aspecto, intuyo por lo que vienes diciendo, que tiene que ver con la regaladera hacia afuera y no decirle a que todos tenemos que trabajar para lograr nuestro sustento. Cuéntanos de eso. bueno, mira, muy interesante eso, ese paso que se dio en el año 1976, que fue el producto, por cierto, de un debate muy intenso en Venezuela sobre la conveniencia o no de nacionalizar, que en realidad más que nacionalizar el petróleo fue estatificada la industria petrolera, porque no se le permitió a ninguna empresa privada venezolana participar en el negocio petrolero. Es decir, el término correcto para comenzar no es nacionalización, sino estatificación. Eso fue lo que realmente ocurrió en Venezuela. Y muchos de los gerentes venezolanos que trabajábamos en la industria petrolera en ese momento, pensamos que no era conveniente estatificar la industria petrolera, sino que debíamos ir a una situación mixta donde el Estado tuviese sí una cierta participación, pero que se dejara que el sector privado de la economía participara activamente en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque era una manera eficiente de impedir
lo que nosotros avisorábamos, el peligro de la politización de la industria petrolera. Nosotros pensábamos que la industria debía ser manejada por una gerencia profesional. El gerente profesional tiene una serie de características que lo diferencian de la gerencia en el sector público, que una gerencia generalmente muy influida por los vaivenes políticos. El gerente profesional primero toma decisiones sobre la base de lo que más le conviene a la empresa, no decisiones basadas en lo que le conviene a la gente para quien él está trabajando. Es decir, es, por decirlo así, químicamente puro, si se puede definir. Y luego la gerencia profesional, sí, no está sujeta pues a decisiones que no tienen nada que ver con el concepto medular, con la actividad medular. Un ejemplo, cuando nosotros nacionalizamos o estatificamos la industria petrolera, se presentó en el año 83 la decisión del gobierno de sacarle el fondo de autofinanciamiento a PDVSA, que era un fondo que le servía a la empresa para financiar su actividad petrolera sin tener que entrar en el campo político. Cuando el presidente Herrera decidió hacerlo, eso significó que Petróleos de Venezuela debía entonces acudir al Congreso a pedir la autorización para su presupuesto anual. Y entonces comenzaron desde el Congreso a decir, bueno, nosotros te aprobamos este presupuesto si tú nos haces tal cosa. Por ejemplo, una carretera hacia Valle de la Pascua, que no tiene nada que ver con la industria petrolera. Entonces, tú comprenderás, o peor aún, una refinería en Cabrutica, como en efecto fue puesta en el por Hugo Chávez Frías en sus programas políticos. Es decir, una serie de decisiones que no tenían nada que ver con el bienestar financiero y operativo de la empresa. Y eso es lo que yo definí como la aparición de la politización en Petróleos de Venezuela, que fue un proceso, por cierto, que se demoró algunos años por el gran prestigio que tenía Rafael Alfonso Rabal como gerente muy respetado por el sector político, que no se atrevía a meterse en la actividad petrolera mientras él estuvo allí. Pero al salir el general Alfonso y entrar un ministro que estaba políticamente identificado, pero que era un buen técnico, un buen geólogo también, como lo fue Humberto Calderón Berti. Sin embargo, con esa designación hubo una penetración del sector político en la empresa y poco a poco eso fue creciendo hasta el punto, por supuesto, de que cuando llegó Chávez aquello se convirtió en un desastre completo. Pero para todo efecto práctico, PDVSA se fue politizando mucho antes de que llegase Hugo Chávez al poder. ¿Y qué hay que Y hacer lo que yo... ahora? Si hay un cambio como todos estamos esperando, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que privatizar? ¿Hay que nacionalizar? ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, claro, yo pienso que Petróleos de Venezuela ya no tiene razón de seguir existiendo como empresa del Estado, porque fíjate, la industria petrolera es basada en el riesgo. Tú tienes que hacer grandes inversiones y no siempre esas inversiones son reproductivas. La esencia de la exploración petrolera, por ejemplo, es riesgo. Claro, en Venezuela el porcentaje de éxito es mucho mayor porque es muy conocida ya la geología, pero sin embargo no tiene ninguna justificación que el Estado venezolano tenga que invertir grandes sumas de dinero en el sector petrolero cuando ese es un dinero que debería ir a las verdaderas industrias básicas del Estado venezolano, que son la educación, la salud y la infraestructura física de la nación. Si tú olvidas
esas tres grandes empresas realmente básicas del Estado venezolano y metes tu dinero en el petróleo, estás utilizándolo mal, porque tú puedes tener control absoluto sobre tu industria petrolera sin necesidad de invertir un solo centavo en ella, apelando pues a la actividad de la industria privada, regulada sí por el Estado venezolano, que eso se puede hacer sin ningún problema. Pero no, yo creo que el sector político venezolano ha sido muy insistente en pensar que la soberanía de la nación necesita necesariamente requiere una industria petrolera bajo el total control operativo del Estado. Y eso es totalmente incorrecto. Interesante. Bien interesante porque tiene mucho valor tu opinión sobre este particular. Y fíjate, estuve viendo algunos planteamientos que tú has dado en conferencias que has dado en otras partes del mundo. Estuve viendo, por ejemplo, una conferencia que diste en Oslo, en donde hablaste sobre la fórmula venezolana, comparándola con la fórmula nigeriana, donde dices que la fórmula venezolana es mucho más sencilla que la nigeriana, porque la fórmula venezolana es, y pusiste una C, una I, C más I igual a tantos trillones de dólares. Es decir, corrupción más incompetencia igual a, creo que era 1.5 trillones en aquel momento, hace como 6 años atrás, 7 años. Ahora, ¿cómo está esa Sí. fórmula? Bueno, mira, ha crecido un poco, la pérdida de la nación ha crecido un poco, pero no mucho, dado que la industria petrolera ha perdido una gran capacidad de producción, precisamente por ese proceso de deterioro que ha surgido en los últimos, sobre todo en los últimos 25 años, donde PDVSA se convirtió ya no en una empresa petrolera como tal, sino en una empresa diseminadora de dádivas, de limosnas, de subsidios directos al pueblo, eh, haciéndole creer al pueblo que con esas dádivas estaba saliendo el pueblo de la pobreza. Y tú sabes, el viejo dicho aquel de para salir de la pobreza no es suficiente con darle un pez diario a la persona, tienes que enseñarlo a pescar. Y lo que hizo el gobierno, o lo que han hecho los gobiernos de chavistas, maduristas, ha sido distribuir peces a la población, haciéndole creer que con eso está saliendo de la pobreza. El problema es que ya los peces se acabaron y entonces el pueblo ha revertido a su condición de pobreza, pero no solamente como estaba antes bajo la democracia, sino mucho peor, porque la democracia pudiera haber, recuerdo yo, tendría un 25% de pobreza extrema, pero la nación venezolana de estos años tiene ahora unos 60 o 70% de pobreza extrema debido al hecho de que ya los peces se acabaron, ya no hay peces que seguir repartiendo. Y ese es un Previo poquito la... al tema de que se acabaron, porque allí tengo otra pregunta, pero en este momento que te quiero preguntar, porque quisiera que lo explicaras a la gente, porque me pareció brillante tu exposición en Noruega, donde hablas sobre, explicas por qué en Venezuela el petróleo pertenece algo así como a la nación, al Estado, al gobierno, al dictador. Y este dictador se convierte en una especie de dinosaurio, señalas tú allí, y el ciudadano es un pollito que Así es. prácticamente está indefenso. Sí, sí, porque el símil que yo hago, Enrique Fernando, es que el concepto de nación, nación somos todos en Venezuela, no solamente el gobierno,
sino ni siquiera el Estado, sino gobierno, Estado, más sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, a través de los años, lo que ha hecho el Estado, y en particular en Venezuela el gobierno, ha sido usurpar la función de la nación y apartar al país, a la sociedad civil de la toma de decisiones fundamentales en su futuro. Aquí quien maneja el futuro del país no es la nación como un todo, sino que es el Estado. Y en Venezuela particularmente el Estado es el gobierno y en Venezuela particularmente el gobierno es el presidente, porque somos un país presidencialista al Quien extremo, zumba las migajas hacia un pueblo que y mientras se roban todo, ¿no? reparte beneficios como quien va repartiendo sí, mendrugos de pan cuando va caminando por la calle. Y entonces eso hace que el país lo idolatre. Claro, la gente se dice, bueno, en la época de Hugo Chávez teníamos esto, teníamos lo otro, barrio adentro, lo otro y lo demás allá, pero todo estos eran remedios temporales, de circunstancia, que no iban a la raíz de la solución de la pobreza. Entonces, estructuralmente la pobreza ahora es mucho mayor que antes, cuando ya se acabó el dinero, se acabó sí, el gran dinero petrolero que sí tuvo Hugo Chávez en un momento dado. Bueno, porque el Entonces, petróleo ese se es disparó a ciento y pico de dólares. Así correcto, cualquiera, ¿no? Y quiero correcto. preguntarte algo. El hecho de que se acabó el petróleo, pero sin embargo siguen existiendo fondos. Yo te he escuchado y te he leído en donde indicas que hemos pasado de ser un petroestado a ser un narcoestado. ¿Es de allí donde vienen los dineros? Por supuesto, lamentablemente, sí, porque es que no es que el petróleo en Venezuela se haya terminado, al contrario, nosotros todavía tenemos reservas inmensas de petróleo, pero las tenemos en el subsuelo, no desarrolladas por la incompetencia y la corrupción del Estado venezolano, del gobierno venezolano. Entonces, el petróleo bajo tierra no tiene valor ninguno. El petróleo tiene valor cuando sale a la superficie y es o exportado como tal o es transformado en gasolinas, en diésel, en combustible pesado para calefacción, etcétera. Pero ese proceso se terminó en Venezuela porque Petróleos de Venezuela, la empresa del Estado y única capaz de, según la dictadura, de operar en Venezuela, se convirtió en una gran quincalla que importaba comida podrida, que por cierto en Puerto Cabello encontraron múltiples contenedores eh, escondidos bajo tierra, con comida podrida importada por una empresa de petróleo de Venezuela llamada Pedeval, y PDVSA entonces hacía casas, importaba y distribuía pollos, criaba búfalos en el Delta Macuro, es decir, hacía de todo menos lo que tenía que hacer, producir eficientemente petróleo para que ese petróleo se convirtiese en generadora de verdadero progreso para Venezuela. Yo vi un gráfico, Gustavo, que me pareció bien ilustrativo en una conferencia que diste, en donde pones un dólar y dices, de cada dólar que ha entrado, solo le llega al pueblo venezolano 25 centavos. El 75% restante va a otros caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, para empezar, por ejemplo, un camino realmente vergonzoso fue
y sigue siendo hoy en día la transferencia inmensa de dinero que le hacemos a Cuba. Nosotros desde el año 2005 o algo así le estamos dando a Cuba entre 80 y 100 mil barriles diarios de petróleo subsidiado prácticamente gratis. Ya ese volumen no es tan grande porque no tenemos suficiente, pero por años yo calculo esa transferencia en unos 70.000 millones de dólares solamente a Cuba. Pero Imagínate. luego se han hecho transferencias a los países del Caribe, los pequeños países angloparlantes del Caribe, para comprar sus votos en la OEA, por ejemplo. En la OEA, Venezuela no puede ser castigada porque los países pequeños angloparlantes votan a favor de Maduro, como votaban a favor de Chávez, simplemente porque están comprados con el petróleo a través de Petrocaribe. Petrocaribe le ha dado a estos países más de 20.000 millones de dólares de petróleo subsidiado, de petróleo semigratis. Entonces, esos son grandes derroches de dinero que nunca regresarán a Venezuela. Chávez dio, por ejemplo, y creo que Maduro en cierta forma lo sigue haciendo, dio grandes sumas de dinero a las FARC en Colombia, a Hezbollah en Medio Oriente, es decir, financió el terrorismo internacional. Y Este, conscientes yo, de que ese dinero, además de que va a las arcas de amigotes seguramente, eh, también ha servido para financiar a los movimientos terroristas, a los carteles de la droga. ¿A ti te parece que la comunidad internacional ha asumido su rol con respecto a lo que está ocurriendo en América, específicamente también sobre Venezuela? no lo creo en absoluto, Enrique Fernando. Yo pienso que quizás los Estados Unidos es el país que más o menos ha tenido intenciones de presionar al gobierno de Maduro para que salga democráticamente del poder a través de sanciones personales y a través de sanciones económicas, pero muchos de los países latinoamericanos que son ideológicamente afines a Maduro y al chavismo, tales como es el caso de Brasil de Lula, la Colombia de Petro, la Honduras de Zelaya y ahora de su esposa, la señora Castro, que está en el poder en Honduras. Mira, todos estos países sirvieron, ciertamente Nicaragua, no se diga Cuba, todos estos países sirvieron de celestinas para seguir protegiendo los grandes crímenes que se han llevado a cabo en Venezuela. ¿Y cómo ves el Es ahora, futuro? ¿Cómo ves el futuro con todo lo que ha venido ocurriendo? bueno, lamentablemente, Enrique Fernando, si el mundo exterior no puede tomar medidas de mayor vigor en el caso venezolano, la maravillosa gente de María Corina Machado sola no lo va a poder lograr. Se necesita una acción combinada de la presión doméstica más la presión externa, que solamente puede ser dada por países como los Estados Unidos, la Unión Europea. Caramba, Los, Gustavo, qué interesante este programa. Realmente me he sentido identificado porque te conozco desde que estoy pequeño. Para los que nos están escuchando, quiero que sepan que yo estudié desde cuarto grado con Gustavo Coronel Hijo y luego en la vida me dio para conocer a Gustavo Papá, conocer a Marianela, a a quien guardo un cariño muy especial, y a la familia, ¿no? De manera pues que esto para mí, este momento para mí es muy especial porque representa una familia que admiro,
una familia que realmente ha aportado a Venezuela y también al continente americano. Gustavo, muchas gracias. ¿Quisieras despedirte con algún mensaje para todos? Sí, bueno, gracias Enrique Fernando. Esta oportunidad para mí ha sido maravillosa para poder hablar de estas cosas que no logro hablarlas con la suficiente frecuencia. Y tú mencionaste a Marianela. Bueno, para mí Marianela fue una de las grandes fuentes de mi felicidad también. Estuvimos 62 años juntos y cuando uno vive con una persona por 62 años, ya no es la misma persona uno es una combinación de uno más la pareja. Y ahora yo la llevo en mí porque ya no está conmigo físicamente, pero ella, mi mamá y Marianela para mí han sido los grandes instrumentos de mi felicidad. Bueno, que esa felicidad siga construyéndose. Eres un hombre magnífico y que Dios te dé muchísima salud y muchos más años de vida. Un abrazo. Muchísimas gracias, Enrique Fernando. A Muchos ti, saludos. muchas gracias.